Estamos de regreso a Negocios en Imagen y la semana pasada platicábamos aquí con el presidente y director de Marcatel, con Gustavo de la Garza, a raíz pues de la controversia en materia de interconexión que sostiene con Telmex, y nos hablaba pues de que ya se había llamado a declarar a algunos funcionarios y ejecutivos de la compañía, a excepción pues del presidente, que no había acudido. Al presidente, en este caso Carlos Slim. Vamos a platicar de este asunto con el director de Regulación y Asuntos Jurídicos de Telmex, con Javier Mondragón, para que pues nos cuente cuál es el estado real de las cosas, toda vez que también la semana pasada Juan Molinar, el secretario de Comunicaciones, adelantó que había firmado 2 procesos de sanción contra Telmex y que la COFETEL había enviado a la SCT recomendaciones de sanción para la misma empresa por denuncias presentadas precisamente por Marcatel y otro competidor que es Axtel. Así que bueno, Javier Mondragón, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muy bien, muchísimas gracias por tu llamada. No, platícanos, a ver, ¿cuál es la posición de Teléfonos de México en este caso? Con mucho gusto, mira, Marcatel es un operador de larga distancia que ha estado en el mercado desde 1997 y que desde 1997 tiene otorgada la interconexión con Teléfonos de México. Uh-huh. A raíz de los contratos que tenemos celebrados, Marcatel se obligó a pagar una tarifa de interconexión que está directamente relacionada con el ingreso que percibe Marcatel o cualquier otro operador cuando inicia llamadas o cuando termina llamadas que se originan en el extranjero. Cuando una persona utiliza los servicios desde Estados Unidos de AT&T o de Verizon o de cualquier otra operadora, esa operadora, Verizon o AT&T, puede a su vez contratar los servicios de cualquier operador de larga distancia, incluido Marcatel, pero Marcatel carece de la posibilidad de terminar las llamadas en el domicilio de cada uno de nosotros, para lo cual necesita terminar la llamada con un operador local. Ese operador local puede ser Telmex, puede ser Axtel, puede ser Alestra, puede ser cualquier otro, pero desde luego la empresa que tiene el mayor número de clientes locales es Telmex. Entonces, en esos casos, Marcatel le cobra al operador extranjero de larga distancia una tarifa que se llama tarifa de terminación de llamadas, y a su vez está obligado a pagarle al operador local la terminación de la llamada. Uh-huh. Resulta que los últimos 3 años Marcatel se ha abstenido de pagar la tarifa completa de terminación, y a la fecha tiene un adeudo frente a Telmex de 1,700 millones de pesos. Es una cantidad pues que desde luego excede sus capacidades de pago. Desafortunadamente los gastos, los ingresos que recibe Marcatel los ha destinado a otros negocios, no ha invertido en México, no ha construido red, no ha pagado sus deudas y ha destinado el dinero a otras cosas. Ante esa circunstancia, la misma Marcatel inició hace 2 años un juicio pretendiendo que la tarifa que debería pagar era distinta. Y recientemente un tribunal unitario de circuito dictó una sentencia de fondo definitiva en el ámbito de segunda instancia federal, en el sentido de que Marcatel estaba equivocado en su pretensión y que le debe pagar a Teléfonos de México 1,700 millones de pesos. Conforme a esa sentencia, Telmex le ha solicitado a la Comisión Federal de Telecomunicaciones que le autorice a desconectar o a dejar de prestarle el servicio a Marcatel. Y por otro lado, está solicitando al juez de distrito que le autorice a embargar los bienes de dicha empresa para que pague los adeudos que tiene pendientes con nosotros. La COFETEL, desafortunadamente, no ha tomado una postura activa y no nos ha autorizado a desconectar o a dejar de prestar el servicio. Como no nos ha contestado oportunamente las distintas solicitudes que se le presentaron durante los últimos 2 años, pues entonces Telmex tuvo necesidad de ir a pedir amparo ante un juez de distrito, que se lo otorgó para el efecto de que la COFETEL le conteste y le diga si le autoriza o no la desconexión. Y si le dice que no, que le diga exactamente por qué no.
Javier, sí. Perdón, ¿por qué la Comisión Federal de Telecomunicaciones no responde a la solicitud de Teléfonos de México? Y por el contrario, ¿por qué la misma COFETEL recomienda a la Secretaría de Comunicaciones que se les sancione a ustedes, a Telmex, por denuncias de Marcatel? Pues yo te tengo que decir que no encuentro una razón válida. La única que me puedo imaginar es porque ellos creen que su función se reduce exclusivamente a asegurar la interconexión. No se dan cuenta del daño enorme que le ocasionan al público usuario, al consumidor, que va a comprar tarjetas de terminación de llamadas y que después se va a encontrar con que esa empresa está quebrada y que nadie va a poderle terminar las llamadas. No se da cuenta del perjuicio que le hace al país y a la industria, porque obviamente al Marcatel no pagar las tarifas completas compite en forma desigual y perversa frente a Axtel o a Lestra o cualquier otro operador de larga distancia que sí paga su tarifa. Es como, vaya, Marcatel es el tianguero, es el que está enfrente de un negocio que paga impuestos, que tiene empleados, que paga seguro social, que compra los bienes al fabricante, y Marcatel es el que le compra los bienes al falluquero o al ratero que robó el tráiler y que los vende en la calle, que no paga la luz, que no paga impuestos, que no paga empleados, o que si tiene empleados no les paga sueldo completo. O sea, de plano Marcatel está en ese supuesto. Desde luego que sí. De empresa que nos acabas de narrar. Pues sí, digo, es el bastón de las telecomunicaciones. El señor es el Noroña de las telecomunicaciones. Qué bárbaro. Oye, a ver, Javier, pero mira, curiosamente de lo que tú acusas a Marcatel, de lo que Telmex acusa a Marcatel, Marcatel también acusa a Telmex. No, Marcatel se queja de que no le hemos dado. Permíteme, nomás déjame terminar la idea. De la Garza dice que pues también ustedes le causaron un perjuicio, lo desconectaron, le hicieron perder muchos millones de pesos. Y en fin, es una controversia entre particulares, pero yo vuelvo a lo mismo, vuelvo a la postura del regulador y de la autoridad, en este caso SCT y COFETEL, que dice: Telmex no está cumpliendo con los acuerdos de interconexión. Entonces, ¿a quién le creemos? Bueno, es el que te dice la verdad. Pues pero es que por lo visto nadie dice la verdad. No. O dicen la verdad a medias, ¿no? Eso también puede ser cierto. Mira, la queja de Marcatel tiene su sentido y la COFETEL la acoge porque cree que la función de cobranza no le corresponde a la COFETEL, que no tiene por encargo asegurar una sana competencia, asegurando el pago y lo demás. Cree que su función se reduce solamente a exigir que se dé interconexión. La interconexión al final incluye un contrato. Las reglas de los contratos, esencialmente, mi título de concesión también esencialmente dice: oye, si tú das un servicio, que te paguen. Si no te dan un servicio, no debes de pagar, y si no te pagan, no debes de dar el servicio. Es la ley simple del contrato. Bueno, para efectos legales, ¿el tema ya pasó al ámbito penal? Mira, el señor de la Garza efectivamente ha cometido una serie de delitos. Cuando le miente a los jueces, o cuando ahora que le vayamos a embargar encontremos que los bienes fueron sustraídos ilegalmente, en el primer caso cometió un fraude procesal y en el segundo va a cometer un fraude económico. Porque si los ingresos que él obtuvo no se encuentran dentro de la empresa, sino que los distrajo para comprar su avión y su coche, y las empresas de telefonía que compran en Estados Unidos con el dinero de Telmex y todo lo demás, pues desde luego, si ese dinero lo sustrajo en forma ilegal, habrá cometido efectivamente un delito. El delito se llama fraude. Claro. Bueno, pues sí, desde luego que hay un tema penal que habrá que analizar en su caso. Desafortunadamente la marca de la casa, la forma de operar de Telmex no es agresiva, nunca intenta dañar, simplemente proteger el mercado de las telecomunicaciones. Los intereses. Bueno, pues muchas gracias, Javier. Nos podríamos quedar aquí horas y horas hablando de este tema que... Me daría mucho gusto. ¿Ya tienes que ir? ya me tengo que ir. Te agradecemos mucho.
Bueno, ya estaremos platicando más adelante de esto. Con mucho gusto. Te mando un abrazo. Hasta luego. Javier Mondragón, el aguerrido director de Regulación y Asuntos Jurídicos de Telmex. ¡Qué bárbaro! El Noroña de las telecomunicaciones le acaba de decir al señor Gustavo M. de la Garza, el dueño de Marcatel. ¿Y cómo le podríamos decir a la Cofetel y a la SCT? A Moni de Swan y a Molinar Orcasitas. ¿El Fobaproa de las telecomunicaciones? ¿O el Barzón de los ricos de las telecomunicaciones? Bueno, pues ahí se lo dejamos de tarea. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos.